Sistema de control de motores. El sistema utiliza un PL C-Logo para la lógica de mando y un variador Sinamix V20 para gestionar la potencia del motor. Para que el variador funcione correctamente, se debe resetear previamente a parámetros de fábrica. Para ello, utilizamos el panel BOP integrado, iniciando la navegación con un pulso corto en M que permite desplazarse por los menús rápidos, siguiendo los siguientes pasos. Primero, establecer el nivel de acceso en P0, 00, 3 igual a 1. Entramos en el modo puesta en marcha con P0, 0, 10 igual a 30. Y por último, ejecutamos el borrado de usuario con P0, 970 igual a 21. Una vez reseteado el variador, configuramos la frecuencia base a 50 Hz y procedemos a la carga de datos del motor, como están indicados en la placa de características al finalizar la carga. Recuerda mantener presionado M+ de 2 segundos para grabar estos valores de forma permanente. Por último, seleccionamos la macro de conexión con el objetivo de definir el modo de comunicación entre el PLC logo y el variador para ejecutar las órdenes de giro y velocidad. El diseño se valida previamente en el entorno KDE-Simu para verificar que las protecciones y el cableado entre ambos dispositivos sea el correcto antes de la puesta en marcha. Esta presentación consta de 4 prácticas. La primera consiste en una inversión del sentido de giro con un control progresivo de la velocidad mediante un potenciómetro. La segunda está configurada con frecuencias fijas para conseguir una velocidad escalonada en 3 marchas. La tercera consiste en una inversión de giro cíclica automática. La cuarta controla una señal analógica a la que en función de un valor de voltaje se da una salida de frecuencia prefijada. Una vez hecha esta introducción, empezamos con la primera práctica y su simulación en Logo. Al pulsar el botón Start, se activan simultáneamente las salidas Q1, giro horario, y Q3. El motor arranca a una velocidad reducida de 500 revoluciones por minuto, equivalente a una frecuencia de 19 Hz. El sistema está programado para aumentar la velocidad de forma escalonada mediante temporizadores. A los 10 segundos se desactiva Q3 y se activa Q4, elevando la velocidad a 1000 revoluciones por minuto, 38 Hz. A los 20 segundos se activa nuevamente Q3, manteniendo Q4, alcanzando la velocidad nominal de 1310 revoluciones por minuto a una frecuencia de 50 Hz. Para cambiar el sentido de giro, el sistema requiere pasar obligatoriamente por el botón de Stop. Esta medida de seguridad garantiza que el motor se detenga completamente antes de la inversión, evitando daños mecánicos o eléctricos. Una vez detenido, al pulsar Reverse, se activa la salida Q2. El motor repite la misma secuencia escalonada de velocidades, 500, 1000 y 1310 revoluciones por minuto, pero en sentido antihorario. Una vez entendida la simulación, realizamos en la práctica la configuración de la macro 2, para permitir que el control se realice a través de los terminales físicos, bornes. Esto facilita la conexión directa de interruptores y el potenciómetro que regula la frecuencia de salida del variador, permitiendo un ajuste manual y suave de la velocidad del motor. El interruptor de marcha activa el movimiento del motor. La inversión de giro se gestiona mediante un segundo interruptor que, al activarse, cambia la fase de salida hacia el motor para invertir su rotación. Por seguridad, el motor se detiene siguiendo una rampa de deceleración antes de cambiar el sentido de giro o al quitar la señal de marcha, evitando el deterioro por una parada en seco del bobinado y las partes mecánicas. Ahora pasamos a la práctica 2 para un control de motor con 3 velocidades fijas. En esta simulación, el PLC gestiona la activación de distintas frecuencias preestablecidas en el variador sin necesidad de un potenciómetro manual. Activación general, Q1. Al accionar el interruptor ON/OFF, I1, se activa la salida Q1, habilitando el estado de marcha en el variador. Al activar la entrada I2, se activa la salida Q2 y el motor comienza a girar a velocidad baja con a una frecuencia reducida de 10 Hz. Al conmutar a la entrada I3, se activa Q3, lo que eleva la velocidad a media, sumando a los 10 Hz una segunda frecuencia de 15 Hz. Finalmente, con la entrada I4, se activa Q4, alcanzando la velocidad máxima al añadir otros 25 Hz. Ahora pasamos a la práctica. Para ver el comportamiento del motor, el variador interpreta estas señales de forma progresiva o combinada.
El operario activa manualmente las entradas en el panel frontal. Se observa en el display del variador cómo la frecuencia pasa de 10 Hz a 25 Hz y finalmente a 50 Hz. A diferencia de una selección exclusiva, el sistema permite realizar una variación modular de la frecuencia, tanto para aumentar la velocidad del motor como para reducirla. Esta configuración es ideal para procesos industriales donde se requieren velocidades exactas y repetibles, eliminando el error humano asociado al ajuste manual por potenciómetro, asegurando un correcto funcionamiento de los elementos mecánicos y un cuidado de los mismos. Ahora vamos a pasar a la siguiente práctica: inversión de giro cíclica del motor, en la que se configura el control del motor mediante un ciclo continuo automatizado de inversión de giro. En la simulación en logo se puede observar la lógica utilizando temporizadores con retardo a la conexión para garantizar una secuencia sin intervención del usuario. Al pulsar el botón de marcha, se activa inicialmente el motor en sentido horario y permanece girando durante 10 segundos hasta que un temporizador lo detiene, habiendo una pausa de 3 segundos para asegurar que el motor se detenga por completo antes de invertir la marcha. Este proceso se repite de forma cíclica hasta que se pulse el botón de paro. Ahora, trasladando la práctica al banco de pruebas, el variador ejecuta las órdenes enviadas por el PLC logo, respetando la dinámica del control automático. El operario solo necesita dar la orden de inicio. A partir de ahí, se observa en el display del variador cómo la frecuencia sube hasta el valor de consigna, se mantiene y baja a 0 para la pausa, y vuelve a subir en valores negativos, indicando la inversión. El variador gestiona suavemente las transiciones de velocidad entre los cambios de giro, evitando picos de tensión y estrés mecánico en el eje del motor. Monitoreo en tiempo real. Durante el funcionamiento cíclico, se puede apreciar en el panel del variador la alternancia de las señales digitales y cómo éstas corresponden fielmente a la lógica de movimiento cíclico, descrita por los temporizadores del logo. Este tipo de automatización es fundamental en aplicaciones como agitadores industriales o procesos de limpieza donde el movimiento alterno es necesario para la correcta mezcla o tratamiento de materiales. Pasamos ahora a la última práctica: el control por señal analógica, usando un potenciómetro para simular una sonda de temperatura. En este caso, en lugar de velocidades fijas, utilizamos una señal analógica, 0 a 10 voltios, proveniente de un sensor para que nuestro logo decida la frecuencia de salida del variador en función de la temperatura ambiente. Simulación en logo. La programación utiliza conmutadores analógicos de valor umbral para establecer 3 rangos de operación: rango bajo menor de 25 grados centígrados. Si la señal es inferior a 3 voltios, se activa la salida Q2, manteniendo el motor a una velocidad mínima. Rango medio entre 25 y 40 grados centígrados. Al superar el umbral de los 3 voltios, se desactiva Q2 y se activa Q3, incrementando la frecuencia para mejorar la ventilación o el flujo del proceso. Rango alto superior 40 grados centígrados. Cuando la temperatura supera los 6 voltios, se activan simultáneamente Q2 y Q3. Esto indica al variador que debe operar a su frecuencia nominal, 50 Hz, para una refrigeración máxima. Implementación práctica en el banco de pruebas donde se observa la ejecución real de esta lógica. El operario gira el potenciómetro simulando el aumento de temperatura. En la pantalla del logo se visualiza cómo el valor analógico sube de 0 a 1000, produciendo la respuesta automática del variador que recibe las órdenes del PLC y ajusta la frecuencia en tiempo real: 10 Hz para el primer rango, 15 Hz al entrar en el rango medio, 25 Hz al alcanzar el rango máximo. Histéresis y suavidad. El sistema está diseñado para que, si la temperatura baja, el motor reduzca su velocidad de forma proporcional, optimizando el consumo energético y reduciendo el ruido. Esta práctica muestra la capacidad de integrar el variador en sistemas de climatización industrial o bombeo inteligente, donde la velocidad del motor debe adaptarse automáticamente a las condiciones variables del entorno sin intervención humana. Y con esto terminamos la exposición. Gracias por tu atención.